Donem ara la paraula al senyor Carvajal. Endavant, sisplau. Buenas tardes. En primer lugar, quiero excusarme porque, bueno, respetuoso y profundamente vinculado a la cultura catalana, no solamente en mi época de estudiante en la Universidad Autónoma de Barcelona, también por vínculos familiares y fraternos. Bueno, lamento no poderme expresar correctamente en la lengua de la tierra, ¿no?, la cual respeto y admiro. Lo segundo, agradecerle de verdad a todos los grupos políticos representados aquí y también a los que no están representados por permitir a un venezolano en representación de un amplio colectivo llamado Asamblea Bolivariana de Cataluña venir a hablar sobre la situación política de Venezuela, a informar. Una información que por supuesto tiene que ver con la particular mirada que tenemos la mayoría de los venezolanos en torno a un proceso político que lleva ya unos 15 años, pero tiene una larguísima historia de luchas, de victorias, de derrotas, de reivindicaciones, etcétera, ¿no? Y quiero agradecer eso también a todos ustedes que han permitido eso. Y en tercer lugar, agradecer a los compañeros de Solidarios con Venezuela, los de la Asamblea Bolivariana, a los compañeros también de la oposición que están aquí, porque también son venezolanos, aunque muchas veces no se identifiquen como tales. Agradecerles que nos escuchen y que podamos generar en este espacio un profundo encuentro de compartir información, de informar al pueblo catalán a través de sus representantes, que son ustedes. Fíjense, yo voy a tratar de ser sinceramente breve, como decía Chávez. Luego se lanzaba 4 horas, pero no va a ser así. Lo primero que ustedes saben que nadie quiere ir al paraíso. Absolutamente nadie quiere ir al paraíso. Todo el mundo quiere ir al infierno. Se los cuento. Resulta que en el infierno se va a encontrar con Celia Cruz, con Héctor Lavoe, con Bob Marley, con todos esos hombres y mujeres que han hecho grande este mundo a partir de la transgresión, a partir de la creatividad y de ser ellos mismos. Y digo esto porque Venezuela no es un paraíso y el paraíso no existe en la tierra. Es un mundo de hombres y mujeres, de intereses de grupos, de muchas veces contrapuestos propio de una sociedad plural y democrática como la venezolana. Y de lo que yo vengo a hablar tiene que ver más con asuntos terrenales que con asuntos divinos, espirituales, cosas así tan lejanas de la vida común de todos nosotros. Y vengo a hablar de una síntesis de unos 15 años que comienza por decirles de alguna manera que es historia reciente de Venezuela. Desde que Chávez ganó la primera elección en el año 1998, determinados o sectores bien señalados de la sociedad venezolana decidieron que Chávez no podía gobernar Venezuela. En primer lugar, partieron de prejuicios raciales, prejuicios sociales, prejuicios porque venía de ser un oficial del glorioso ejército bolivariano y, en fin, por no ser de un grupo X. Esos primeros años, la dificultad para establecer la gobernabilidad en el país pasó por vencer un paro patronal, un lockout, donde el sector empresarial decidió cerrar definitivamente las empresas, dejando en la calle a cientos de miles de venezolanos sin trabajo y sin manera de acceder a los productos esenciales. Luego, no conforme con eso, el año 2002, un golpe de Estado. Un golpe de Estado que ustedes conocieron, o mejor dicho, creo que fue el detonante para conocer algo de Venezuela. Pero conocer que el presidente golpista Hugo Chávez lo habían sustituido del poder. Era un golpe de Estado. Luego tuvieron que reconocer con la boca pequeña
que era un golpe de Estado definitivamente, y que en ese golpe de Estado fallecieron muchos venezolanos, de bando y bando. Pero ¿saben qué? Que esos venezolanos que fallecieron lamentablemente en esa circunstancia fue producto de acciones terroristas planificadas por los golpistas. Y para enredar la cosa había que pescar de lado y lado. Luego hubo un sabotaje petrolero. Fíjense, en 65 días, ustedes saben que Venezuela tiene una alta dependencia, su economía, del ingreso petrolero. En 65 días tuvimos unas pérdidas superiores a los 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares en un país pequeño, un país que no es rico, un país que venía de las cenizas del neoliberalismo, rehaciéndose. Luego, la violencia para evitar o para manchar el referéndum que ellos mismos habían activado en contra del presidente Chávez, porque hay que recordar que la revolución bolivariana nace de un proceso constituyente en el año 1999, de lo cual voy a hablar más adelante. Y ese mismo año y año siguiente, la introducción de grupos más paramilitares, los cuales le fueron devueltos en su momento al presidente Uribe, en un gesto de buena voluntad por parte del comandante presidente Hugo Chávez. Sigo colocando en contexto porque, insisto, Venezuela es un país pequeño, es un país que en estos años ha venido luchando por cubrir y saldar una profunda deuda social. Y quiero hacer algunos apuntes sobre la situación política y social del país. Fíjense, rápidamente, fíjense, inversión social pasa de un 36% en el 98 a un 60.7%. La reducción de la pobreza, no les voy a leer las cifras, ustedes las ven, por hogar pasa de la extrema pobreza de 17 a 8 puntos porcentuales a fecha de hoy, estoy hablando. Los índices de desigualdad, tomando como referencia a Gini, también tienen el dato allí, los índices de desarrollo humano, que son mediciones del PNUD, y otro dato de escolaridad en educación primaria. También, fíjense, en la sociedad como la actual y como la que ustedes conocen, donde el flagelo del paro es lacerante para el tejido social y la familia, bueno, en Venezuela modestamente, fecha de abril del año 2014, tenemos una tasa de 7.1%. Luego, una política vigorosa de viviendas para los sectores populares excluidos que nunca podían acceder a una vivienda, que en la actualidad, en 3 años, estamos hablando de 600.000 viviendas entregadas. Luego, la tasa, nosotros fuimos reconocidos por la UNESCO por hacer una profunda campaña de abatimiento del flagelo del analfabetismo. Y, por supuesto, un dato que llama la atención, y muchos de los compañeros que salen de Venezuela, quiero decirles aquí, pues este último dato es importante, vienen con títulos universitarios, médicos, ingenieros. ¿Usted sabe cuánto cuesta formar un médico y un ingeniero, verdad? En Venezuela se forman gratis. Odontólogos, enfermeros, arquitectos, se forman gratuitamente. Y por supuesto muchos de ellos, por sus legítimas razones, salen del país molestos, en fin, y trabajan aquí, están insertos en la sociedad catalana. Claro, nosotros lo único que recordamos es que ellos se formaron gratis y que, se me ocurre así como una locura, el Estado de Venezuela debería pensar cobrar un profundo arancel para revertir esa inversión que hizo en algo que se va del país. Pero bueno, esa es una reflexión suelta, sí. Bueno, quiero decir que nosotros resolvimos, en este caso el gobierno venezolano, una profunda deuda social con el acceso a la educación universitaria. Estoy hablando de 2.600.000 estudiantes, lo que representa, y lo voy a leer, el 216% en la última década. Muchos de los jóvenes que hoy
y reconozco que son la minoría, adversan al gobierno bolivariano, estudian en colegios gratuitos. Eso es una gran inversión. En Chile, por ejemplo, que había una discusión muy actual sobre la gratuidad de la enseñanza, imagínense ustedes, un diputado del Partido Socialista decía que era muy difícil, el Partido Socialista chileno, garantizar toda la gratuidad porque le costaba al Estado 5.000 millones de dólares. Y Chile tiene, si mal no recuerdo, 14 millones de habitantes, 17 millones de habitantes. Venezuela muerde los 30 millones. Entonces, estamos hablando de una cuantiosísima inversión. Sigo. Luego, hacer este balance rápido del aspecto social, quiero hablar de las expresiones de la democracia venezolana. Ustedes saben que a nosotros, a los venezolanos, los que nos identificamos con la opción bolivariana, se nos acusa de violentar la democracia, de no respetarla. Y algunos por ahí escuché a uno, no, es que la democracia no es solo votar. Es verdad. Pero votar es importante. Y es una dimensión del amplio y complejo mundo de lo que es la democracia. Nosotros en 15 años, en Venezuela se han organizado 19 procesos electorales. De esos 19 procesos electorales, la opción bolivariana ganó 18. Por algo será. Y fíjense un dato bien interesante que tiene que ver con eventos del año pasado. El 2007 se realizó un referendo constitucional para la reforma de la Constitución que ganó la opción opositora por el 0,21%, es decir, menos de 21.000 votos. Y ellos el año pasado querían desconocer una victoria por casi 250.000 votos. Talante democrático, las diferencias. También la Constitución fue aprobada en un referéndum popular en el año 99. Eso fue producto de una gran convocatoria popular. Sería interesante ver eso en otros contextos, que se convoque a todo el pueblo a decir cómo quiere ser su texto fundacional y su texto, digamos, madre, vamos a decirlo así, ¿no? Sería interesante. Y en ese referéndum, y aquí hago una acotación importante, porque eso ocurrió el 15 de diciembre de 1999, cuando estaba la gran tragedia de Vargas, y pese a ello, el 78% aprobó la Constitución. Fíjense, rápidamente, esto es 2012, algunas imágenes que hablan de cómo ha sido el comportamiento electoral. El 2012 nosotros ganamos casi todas las gobernaciones, las azules son las que corresponden a la opción de la oposición. Se da la causa sobrevenida, el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, y ateniéndonos a la Constitución se convocan nuevas elecciones y este es el resultado que yo hablaba anteriormente. Se da este resultado. A partir de allí, los factores más extremos de la oposición, porque también hay que decir que no es toda la oposición, hay unos factores extremos de la oposición, deciden salir de Chávez, perdón, del presidente Maduro, me corrijo. Deciden salir del presidente Maduro, porque consideran que están dadas las condiciones, entre comillas, objetivas, desde el punto de vista electoral, para ser sacado por una vía no legítima y no electoral. De tal manera que, a partir de ese resultado, este paréntesis es clave, porque estamos hablando de derechos humanos como el elemento rector de la discusión. El candidato perdedor, el opositor Capriles Radosky, no reconoció y a fecha de hoy no ha reconocido al presidente de la República. Imagínense ustedes que eso ocurre en cualquier país de esta Europa. Pero aparte de eso, llamó públicamente a manifestarse en contra del resultado. Y vamos a ver los resultados. Ahí estamos. 2013, abril 15, 16 y 17. Ahí los tenemos. 11 venezolanos. Mire, ¿sabe cuál es el pecado de ellos? ¿Ve? Estos son datos de ese triste
esos tristes acontecimientos. El único pecado de... ¿Ya se acabó? No me digas. Sí, portem mitja hora de compareixença, encara que pugui semblar que no. Jo li demano que vagi acabant. Ok, voy a darle un salto. Amb 5 minuts, si us plau, hauríem menos. d'acabar. Bueno, termino esta idea, porque esta es una idea importante. El pecado de esa gente es que eran chavistas. El único pecado. Hoy sus familias los perdieron para toda la vida. Yo voy a dar un salto, porque hay cosas que yo sí quiero que son muy importantes. ¿Quiénes realmente vulneran las libertades fundamentales en Venezuela? Yo les voy a decir una cuestión. La Fiscalía General de la República de mi país tiene, digamos, señalado o acusado no solamente gente que ha violentado la seguridad y la vida y los bienes de las personas que son opositores al chavismo, también hay gente del gobierno, o mejor dicho, gente afecta al gobierno, que están en prisión, están sometidos a juicio, están imputados por actos violentos, etc. Y lo que voy a mostrar aquí, les voy a decir una cuestión, tiene que ver con un liderazgo terrorista, un liderazgo que no acepta las reglas del juego democrático, un liderazgo que no acepta la convivencia pacífica y que solo los conduce, pienso yo, y perdonen el uso de expresiones poco acordes, creo yo, el deseo del poder en sí mismo. Y fíjense los objetivos de la violencia terrorista. Instituciones educativas, instalaciones hospitalarias, infraestructura, destruyeron más de 300 autobuses públicos en un país que necesita transporte público. Lo destruyeron, impidiendo a la gente ir a trabajar. Bienes privados y también el entorno natural, porque ni siquiera la naturaleza se salvó. Un ecocidio. Se rasparon más o menos 5.000 árboles para hacer barricadas. Algunas de las fotos, miren, esto puede ser pacífico. ¿Ustedes saben qué es eso? Esa es la puerta de una universidad donde colgaron nombres, muñecos con nombres de dirigentes bolivarianos. ¿Y sabes de dónde copiaron esto? Los pacíficos que protestaban en Venezuela, lo copiaron de los carteles mexicanos de la droga, de los sicarios mexicanos. Sigo mostrándole la fachada del Ministerio Público. Eso es un preescolar, ¿oyeron? Eso que está allí. Eso es un preescolar, lo que está ardiendo. Ahí están los niños ahí sacando los bomberos. Esa es una universidad, la universidad pública. La quemaron en la madrugada. Estos son los jóvenes, ven que no son tan jóvenes, poniendo guayas de alambre en las vías públicas. Y miren las consecuencias de poner esas guayas de alambre en las vías públicas. Este joven trabajador, Santiago Enrique Pedrosa, de 29 años, está entre los 42 muertos. Lo degollaron. Venía del trabajo para su casa. Este niño iba con su padre en una motocicleta. Miren, un ecocidio. 6 municipios, 5.000 árboles. Maracaibo, una ciudad calurosísima, seguramente ustedes la conocen, algunos de ustedes, una ciudad petrolera. La dejaron sin nada. Y bueno, y yo creo también que esto es importante, y me disculpa, diputado, cierro con esto. A nosotros se nos critica mucho sobre el monopolio de los medios de comunicación. Esa información que están viendo refleja a fecha de hoy el mapa del espectro radioeléctrico venezolano, entre medios de comunicación escritos, audiovisuales y radiofónicos. Estas son algunas de las cosas que han sacado aquí. Miren, yo voy a pasar estas imágenes rápido. Fíjense, esta imagen es muy buena. Para sensibilizar a la comunidad internacional, ¿ustedes saben de dónde es esa foto? ¿La han visto en alguna? Tiene que ver con ustedes.
esa la hicieron rodar allá convocando al mundo a denunciar la dictadura de Maduro. Y esta la tomaron en Singapur. Pero fíjense, el de CNN toma el cuidado, el honroso cuidado, hay que decirlo así, de señalar la sospechosa foto. Y finalmente, con esto sí quiero terminar, se han hecho muchos esfuerzos por construir la paz. Y es más fácil convocar una guerra. Lo difícil es traer a los violentos a las mesas de comunicación, de diálogo, traer al otro encendido por el odio a la convivencia y a compartir y hablar, a ver cuáles son las diferencias. Porque aquí seguramente, yo no lo sé, seguramente han reiterado el tema de que el gobierno no quiere a la oposición, que el gobierno tal cosa con la oposición, que les dijo no sé qué cosa, que no los incluye. La oposición en el año 2005 tomó la decisión de excluirse, incluso, no participando en un proceso electoral. En teoría porque iban a sabotear y decir que era ilegítimo. Pero bueno, yo quiero de verdad nuevamente agradecer la paciencia, sus 5 minutos. Y bueno, estamos aquí para continuar el diálogo. Muchas gracias y que tengan todos buenas tardes. Molt bé, doncs gràcies per les seves intervencions. Ara